Ocuengreo, buenos días, saludos y bendiciones para toda la comunidad religiosa yoruba del mundo entero. Por aquí les habla Amejim Martín Olor Batalá, Aboni Orumila, Otrubumbe con Guanifa. Ponla, Ceci. Trayéndoles un proyecto que se llama Aprendiendo a Vivir Nuestros Ordun de Ifá. Hoy les quiero enseñar a aprender a vivir el Ordun de Ifá, Obbeguanle Koto Guanle, dice Ifá, Obbeguani, tanto al este como al oeste, mi casa es la mejor. Dice Ifá, Obbeguanle, candil de la calle, oscuridad en su casa. Dice Ifá que aprendiendo a vivir este Ordun de Ifá, lo primero que debemos de aprender es a conocer la gran importancia que tiene la casa y la familia en este Ordun de Ifá. Aprendiendo a vivir este Ordun de Ifá, Obbeguanle, dice Ifá que lo que de primero que debemos de aprender es hacer de nuestra casa un hogar donde reine la paz, la tranquilidad y el amor. Donde dice Ifá que el hombre de este Ordun de Ifá tiene que ser un hombre de Obinio Canchunchun, un hombre de una sola mujer. Al igual que la mujer que sea este Ordun de Ifá, tiene que ser mujer de un solo hombre. Aprendiendo a vivir este Ordun de Ifá, debemos de aprender a salvaguardar nuestra casa. Ya que dijimos que la casa es un baluarte, es algo bien importante para Obbeguanle, también la casa es el talón de Aquiles de Obbeguanle. Porque ya que sus enemigos no pueden con usted, van a tratar de desbaratarle la casa, sin importar quién se perjudique. Dice Ifá que le van a echar la brujería en la casa para tratar de desbaratarle a la familia, ya que con usted no han podido. Dice Ifá Obbeguanle que hay que aprender a hacerle resguardo, hincheses, esboces a la casa, para cuando llegue la brujería, las enviaciones, choquen con los Osain y choquen con los esboces antes de que choque con su familia. Aprendiendo a vivir este Ordun de Ifá, Obbeguanle, debemos aprender que las dos gallinas amarillas Ochun, cada cierto tiempo en la vida, es un gran secreto, que es de gran importancia para todo tipo de cosas, para la prosperidad, para la felicidad, para las cosas buenas de la vida. Ya que en este Ordun de Ifá fue donde Ochun comió gallina por primera vez. Al principio de la creación del mundo, cuando todavía Ochun comía gallo y paloma, la gallina andaba pasando trabajos por el mundo, andaba sucia, andaba enferma, con piojillos, donde dice que el lenguaje se la encuentra y ella le cuenta todos sus problemas al lenguaje, donde el lenguaje le da un buen consejo y la manda a bañarse con el lenguaje cancán, con la escoba magda. Y entonces la gallina tomó el consejo y se da los herbomes y se da los baños y empezó a mejorar, las cosas le empezaron a ir bien, se sintió bien, pero temporalmente. Al pasar los efectos de los baños, que ya las cosas volvieron a como eran antes, todo el sufrimiento por la cual ella estaba pasando, empezó a difamar el lenguaje y a hablar mal del lenguaje. Donde ya el lenguaje enterado de esta situación se encuentra con Ochun. Que Ochun venía de casa de Orula, donde se había consultado por una mala situación también, que Ochun estaba pasando miseria, pobreza, tristeza, y le cuenta el lenguaje lo que Orula le había dicho. Y Orula en la adivinación le había profetizado que ella se iba a encontrar a alguien en su camino, que era el que la iba a conducir a lo que ella necesitaba, que era el que la iba a ayudar. Donde el lenguaje al escuchar esto le dijo: yo te voy a ayudar, ven conmigo. Y el lenguaje la lleva hasta donde estaba a las 10 y le dijo: mira, eso es lo que tú tienes que comer. Cuando Ochun la vio, cogió las 10 y un yen, ella misma se la sacrificó y se la comió. Los Ochun empezó a cambiar al momento su carácter, su forma, la felicidad le llegó, las cosas buenas le empezaron a llegar a ella y se empezó a sentir mucho mejor. Y a partir de ese momento Ochun conoció lo que era la felicidad. Dice Ifá que Obbeguanle, la gallina, perdió por malagradecida. Dice Ifá que en este Ordun de Ifá nunca se puede ser malagradecido, nunca se puede hablar de nadie. Eso es prohibición, eso es tabú para este Ordun de Ifá. Dice Ifá que gracias al lenguaje, Ochun comió gallina por primera vez. Aprendiendo a vivir este Ordun de Ifá, dice Ifá que una de las cosas que debemos de aprender en esta vida es a no ser caprichoso. El capricho lleva a la muerte, lleva a la perdición este Ordun de Ifá. No se puede ser caprichoso, mucho menos envidioso, ni nada malo
ningún tipo de esos sentimientos, donde dice que ese es el osobo Obbewanle. Dice fa, este orden de fa, Obbewanle, que la persona debe hacer el bo parado para quitarse una mala influencia negativa que tiene encima, que le está perturbando y le está desbaratando todos los planes que tiene Obbewanle, porque Obbewanle habla de que todos sus proyectos y todos sus planes están en el aire. Dice fa, que todas sus cosas están en el aire, pero eso es por maldad e influencia negativa de un espíritu malo que le han mandado a Obbewanle para que le desbarate la vida. Este es el pataquín de cuando a las 10 quería empollar huevos de pato encima de una tendedera. Sé que las 10 aquí estaba influenciada y le había cogido envidia al pato por la cría que tenía y por la formación de sus paticos, como seguían a la pata, y de la forma, a la familia en general le había cogido envidia. Y entonces la gallina quería empollar huevos de pato y fue a casa de Orunla por adivinación, donde Orunla le ve este orden de Ifá y le dice que lo que ella tenía era un capricho, que ella quería hacer algo que era imposible, que ella debería de hacer el bo para mejorar su vida. Pero la gallina estaba sigüeri, no quería hacer caso y seguía encima de la tendedera, tratando de empollar, de poner los huevos de pato. Y mientras ponía los huevos, el lenguaje ayudaba a que se estrellaran en la tierra. Y así la gallina iba perdiendo toda su suerte, iba perdiendo todas sus posturas. Dice Ifá que esto es un orden de Ifá donde dice que todos los proyectos y los planes de los Obbewanle están en el aire como los huevos de la gallina encima de una tendedera. Por eso es que dice Ifá que aprendiendo a vivir este orden de Ifá hay que hacerse el bo parado. Dice Ifá que hay que hacer una tendedera donde se va a poner el lenguaje debajo de la tendedera. Y en la tendedera le vas a amarrar la gallina. Y donde la sombra de la persona va a dar encima del lenguaje. Después que se le da un primituso, se limpia con 2 huevos de gallina que se rompen encima del lenguaje. Después se desamarra las 10 y se le hace separado. Acto seguido se le da un gallo al lenguaje. Y en el lenguaje también tienen que haber 2 gallinas amarillas que se le van a dar ochún. Y un pato que no se sacrifica. Este pato se limpia, se hace sarayenji a la orilla del mar y se suelta vivo. Dice Ifá pidiéndole que en la vida de usted todas las cosas buenas se enderecen y todo coja estabilidad. Dice Ifá que a este bono le pueden faltar 2 huevos de pato que se le va a pintar con amar Obbewanle, y esos huevos se van a envolver con mucho cuidado con algodón y se le van a poner el lenguaje y se van a determinar los días que va a estar ese huevo encima de esos 2 huevos encima del lenguaje. Esto es para no perder la suerte. Dice Ifá, Obbewanle, aprendiendo a vivir este orden de Ifá. Dice Ifá que debemos resguardarnos contra las brujerías, contra las enviaciones de los enemigos, ya que esto es un orden de Ifá, donde dice que a Obbewanle le cogen envidia a su suerte y a su vida. Dice Ifá que se le acumulan los enemigos en grandes cantidades. Dice Ifá que para derrobar a todos sus enemigos, usted tiene que hacer el bo con un tronco de un árbol, un pedazo de un tronco grande, con 7 reales al bo, y este bo con el tronco va para el medio del monte, para que así usted pueda vencer a Ubincán Araí. Dice Ifá que en defecto de ese tronco usted puede hacerlo con la cepa de plátano. E igual va a tener el mismo resultado. Ifá que es para el vencimiento de Ubincán Araí. Aquí dice Ifá que en Obbewanle le habla el pataquín del leñador y la madera, donde dice Ifá que había un leñador que él tenía su comercio a través de la madera vendiendo leña, y cada vez que iba a la plaza sus leñas eran las que primero se vendían, su madera era la más cotizada, y por eso le empezaron a coger envidia. Y descubrieron donde él vivía, donde fueron a la casa del leñador y ahí le empezaron a echar bichos, le empezaron a echar comején para que la madera se pudriera. Y así cuando este personaje volviera a la plaza, lo que llevaba era madera mala y nadie se la compraba. Y así empezó a perder su suerte y su comercio. Dice Ifá que aprendiendo a vivir este orden de Ifá, Obbewanle le está diciendo tenga cuidado, que a usted le pueden echar una brujería para joderle su negocio, para joderle su prosperidad. Mucho cuidado, que la brujería se la pueden meter dentro de la casa, se la pueden echar dentro de su comercio. Dice Ifá que la brujería lo puede llevar hasta enfermarlo
internamente y por sus interiores, le puede enfermar sus huesos en Oberwanle. Dice Ifá, aprendiendo a vivir este orden de Ifá, Oberwanle hay que hacerse un resguardo que es contra la brujería, contra las enviaciones que se hacen en este orden de Ifá. Dice Ifá que aprendiendo a vivir este orden de Ifá, Oberwanle, dice Ifá que hay que aprender a trabajar con los muertos, hay que aprender a trabajar con Ergun, hay que aprender a trabajar con Orun. Esto es un orden de Ifá de Obba Ergun. Aquí fue donde Olofin le dio a Orunla el título de Obba Ergun, en el camino donde nace la teja, y el por qué la teja tiene que ser el barro, y por qué en el barro es donde se le inmola a los Ergun, porque el barro es la representación de Iku y es la representación de Ergun. Dice Ifá que aquí cuando Olofin necesitaba hacer un esbozo, él necesitaba varios materiales y mandó a todos los orichas a buscar los materiales. Entre los materiales hacía falta el barro, el fango que había a la orilla de la laguna. Cuando ya lo tenían casi todo, que solo faltaba el barro, ellos llegan a la orilla de la laguna y se encuentran a esta llorando, y los demás le cogieron lástima, pero Iku no le cogió lástima. Iku dijo: yo vengo a lo que vine y yo necesito esto para Olofin, y se llevó el fango y se lo entrega a Olofin. Cuando Olofin le cuenta, va a hacerse el esbozo a casa de Orunla y le cuenta lo hecho por Iku, Orunla en agradecimiento le manda hacer la cazuela de barro y le manda hacer la teja de barro, para que a partir de ahí, de ese momento, todos los orichas y todo el mundo empezara a llamar a Iku, empezara a llamarlo Ergun a través del barro, y es donde se pudiera hacer el culto de Ergun, a través del barro. Olofin, enterado de esto que había hecho ya Orunla por Iku, le dijo: hijo mío, a partir de ahora yo te voy a dejar a tiempo de Obba Ergun, para que tú seas quien pueda de verdad llamar a Iku, que puedas llamar a los Ergun y tengas las ceremonias correspondientes que tú debes llevar. Y a partir de ese momento, Oberwanle se hace Obba Ergun. Oberwanle es un camadaz, es un babalao, es un sacerdote que tiene que dedicarse al culto de Ergun, al conocimiento de Ergun y al conocimiento de Orun, que eso es otro batallón. ¿Entiendes? Donde Oberwanle tiene que adentrarse en los grandes conocimientos de esta religión y apoyarse mucho en Ergun, en Orun, para poder sobrevivir a todas las guerras y a todas las brujerías e inviaciones que le hacen. Solamente a través de Ergun y Orun es como él va a poder ganar esta situación. Dice Ifá Oberwanle que Maferefun, el espíritu de la madre. Dice Ifá que Oberwanle, aquí es donde dice Ifá, aunque haya hecho el bobo, aunque le haya dado a comer, si Oberwanle viene en una adivinación, siempre hay que hacerle algo al espíritu de la madre. Lo menos que se le puede hacer es las 9 bolas de malanga con etales con la manteca del puerco, y se le hacen las 9 bolas y se le ponen a la madre. Al padre también se le da de comer, pero al padre en Oberwanle se le da un pescado, se le da el yambó, se le da el pago al padre por Oberwanle. Donde dice Ifá, Oberwanle hablando de él como Maferefun Ergun, pero Maferefun, el guía espiritual de Oberwanle, que es un espíritu Jimagua, un espíritu que en el ayer fue Jimagua, pero es un espíritu de alto plano, es un Esboro Oricha que tiene una luz espiritual muy grande, es un espíritu que pasó a ser un Oricha y es el guía espiritual de Oberwanle. Por eso es que Oberwanle dice en los libros que usted tiene que usar una cadena, un collar que se hace de azabache y una cruz de tarro de buey. Pero ese es el collar de los Jimagua, ese es el collar de los Ibei, que se lo usa Oberwanle representando la acción del guía espiritual de él, para que ese guía siempre lo guíe a él por los buenos caminos de la vida. Esa es la representación de su guía espiritual, donde eso se refleja en el pataquín, donde el guía espiritual le hizo la guerra al padrino, porque el padrino Oberwanle la había cogido en vida a Oberwanle debido a su haché y sus dones naturales que él traía, y le hacía brujería para imposibilitarle y desbaratarle la vida. Y entonces su guía espiritual, a través del sueño, lo manda a darle de comer a Orunla y le manda a hacerse voz, donde empezó el guía espiritual de Orunla a darle vencimiento al padrino, donde el padrino se tuvo que acotejar
y tuvo que parar de hacerle daño al Beguanle porque si no le iba a costar la vida. Dice Ifá que el Beguanle se salva, en este pataquín se salva de la brujería más grande que es la de su padrino, se salva gracias a su guía espiritual. Por eso es la gran importancia que tiene que tener el Beguanle, tener los imaguas, tener los ibelli. Hay que hacer varias cosas con el espíritu, con ese espíritu y con los imaguas. Y una de ellas es el herbo parado que se hace al pie de la mata de Caimito. Después hay que darle a las palomas, a los imaguas. Pero también hay que darle el gallo, el dedo gordo del pie izquierdo a ese ecum con los imaguas. Ese es el ecum de guía espiritual de la persona. Es el ecum Imporín Pin, es el ecum que guía a usted y a toda su familia. ¿Qué es el guía espiritual? El guía espiritual es el espíritu más importante que nosotros los seres humanos tenemos, sin quitarle valor ni prioridad a ningún otro espíritu, porque sin ello tampoco pudiéramos existir. Pero ya que el guía espiritual es el encargado de guiar a todo nuestro cuadro espiritual, que el cuadro espiritual está conformado por familiares. El ejército de nosotros, el ejército espiritual de nosotros, la mayoría, la gran masa, son espíritus familiares. Tenemos consigo el Cunchebó, los congos, los brujos, las gitanas y demás, pero son los Cunchebó. Pero la gran masa es Ecum Alá. Son los espíritus familiares que son guiados por este Ecum. El Ecum Imporí Impin es el que guía la familia. Si a este Ecum lo alineamos, si a este Ecum lo atendemos, este Ecum es el que va a poner información a los demás Ecum, le va a dar sus tareas, sus quehaceres, cómo alinearnos y cómo ayudarnos. Y la vida nos va a fluir bien espiritualmente. Pero estar mal con este espíritu, de estar robado, que la brujería te lo apacan, la brujería mala, te lo consumen, te lo oprimen, te lo encarcelan, este espíritu se aparta también. Todos los espíritus cuando no son bien atendidos, cuando la brujería los machaca, se apartan. Por eso es la gran necesidad que tenemos de llamarlo, de darle de comer, de hacernos el voz. Y estos espíritus solamente se pueden conocer por Ifá. Eso lo dice el orden de Ifá o Verdí, que como mismo se saca el ángel guardián de la persona por Ifá, que nace en Osaroso, Verdí también dice que el Ecum Imporín Pin, el Ecum, el guía espiritual, también es nombrado por Ifá. Fíjense la gran importancia que tiene este espíritu en las vidas de nosotros. Aprendiendo a vivir este orden de Ifá. Dice Ifá que las enseñanzas de Miguel Flores Padrón Ordigá aún viven. Que la bendición de Olofin, la bendición de Orula y la bendición de todos nuestros ángeles de la guarda siempre nos acompaña. Todo es bien hecho.